Hola hola, bienvenidos a Novelas del Conejo. Recuerda, todos los derechos reservados pero la diversión es de todos. Si quieres más capítulos, deja tu poderoso like, comenta qué historia quieres ver después, y suscríbete, que eso me motiva un montón para seguir creando. Ahora sí, ponte cómodo porque la historia está por comenzar. Capítulo 211. Gran maestro, por favor, no duerma en cualquier sitio. ¿Para qué pelear? En un momento como este, deberías hacerte el muerto. La voz de Luian provenía del agua, con un tono perfectamente serio. Tú, balbuceó Qiulin con ansiedad durante un buen rato. Sabes fingir estar muerto, pero pueden hacerlo también los demás miembros de tu alianza dispersa. ¿Vas a quedarte solo sin hacer nada y no ayudarlos? ¿No te has dado cuenta? Llevan mucho tiempo haciéndose los muertos. Soy el único de la alianza dispersa que te responde. Luian no pudo evitar refunfuñar. Si el gran maestro no me hubiera pisado el pie, ya lo habría conseguido. Ustedes sí que pueden hacerse los muertos en grupo. Qiulin no podía creerlo. Benefactor Lu, espere un momento. La voz del niño Buda Unian provino del agua. ¿Por qué este pobre monje no ha visto al benefactor Son? Por otro lado, Luian, que no había logrado fingir su muerte, se vio obligado a levantarse y esquivar los ataques de los huesos de serpiente. Sin embargo, el lugar que había elegido para simular estar muerto era relativamente apartado, por lo que recibió menos ataques. Por lo tanto, podía esquivar mientras dejaba que su mente divagara. Probablemente encontró un rincón más escondido para hacerse la muerta. ¿Crees que si Song Li estuviera aquí, no te estaría dando instrucciones sobre cómo responder? La voz de Jian Daochen provino de las profundidades oscuras, pero nadie pudo encontrar su ubicación exacta. Jian Daochen, ¿dónde estás? Aunque esto sucedía a menudo, a Luian todavía le parecía inquietante y muy espeluznante. Este chico era demasiado astuto. Song Li se quedó arriba remojando sus pies. No la arrastraron hacia abajo. Parece que predijo lo que había aquí abajo, pero aún así los dejó caer. Seguramente quiere que exploren esta zona submarina en busca de caminos que conduzcan a otros espacios. Puede que haya más de un pasaje. Una vez que encuentren uno, no toquen nada imprudentemente. Jian Daochen hizo una pausa por un momento antes de continuar. Date prisa y despierta a los demás que se están haciendo los muertos. Esta gente de la alianza dispersa era muy buena escondiéndose. Incluso con su técnica del pensamiento sombrío, no había logrado localizarlos a todos. En otra parte de la zona submarina, Xu Aoyan, que blandía su látigo contra los huesos de la serpiente, sintió una sensación muy extraña. Con Song Li fuera, su grupo de cultivadores Dao era en realidad menos confiable que un cultivador demoníaco. Cuando los cultivadores de la alianza dispersa despertaron de su técnica de fingir estar muertos, la fuerza vital bajo el agua se intensificó y los ataques de los huesos de serpiente gigantes se volvieron más feroces. Sin embargo, la multitud no prestó atención al aspecto de la fuerza vital. Bien, ¿recuerdas los resultados de la adivinación de los compañeros taoístas de la secta de la observación de las estrellas? Preguntó Xu Aoyan, poniéndose repentinamente en alerta. Una estrella malévola aparece de repente, la maldad se engendra en las profundidades y el resentimiento se acumula sin disiparse. ¿Podría referirse a este lugar? De ninguna manera. Si las cosas estuvieran realmente tan mal, Song Li nos habría dejado bajar. Preguntó Luian con sinceridad. No siempre acierta. Puede que haya calculado que había algo bajo el agua, pero no si se trataba de esa estrella malévola. Luian vio de repente una figura envuelta en luz dorada que caía a lo lejos. La cola de la gigantesca serpiente estaba a punto de arrollarlo, pero él no mostró ninguna intención de esquivarla. Su expresión cambió, e inmediatamente se abalanzó para apartar a la figura. Sin embargo, no pudo retroceder a tiempo y recibió un golpe de los huesos de la serpiente. Luian escupió un chorro de sangre. En un estado de confusión mental, Unian, el niño Buda, olió la sangre en el agua y entreabrió los ojos. Gran maestro, por favor, no duerma en cualquier sitio, ¿de acuerdo? Luian cargaba a Unian, el niño Buda adormilado, sobre su espalda. La resistencia del agua aumentaba, ralentizando aún más sus movimientos, por lo que no escatimó esfuerzos para movilizar todas sus fuerzas.
Los huesos de serpiente parecieron detectar el olor a sangre, ya que fijaron su objetivo en la dirección de Luyan y atacaron con precisión. El sueño me ataca y no puedo detenerlo, murmuró débilmente Wonian, el niño Buda, incapaz aún de sostener el peso de sus párpados, y cayó en un profundo sueño. Afortunadamente, los otros 4 del templo Kongmin llegaron para apoyarlos, ocupando cada uno una esquina bajo el ataque de los huesos de serpiente. Venador Lu, venga por aquí. Acércate a este pobre monje te ayudará a bloquear estos huesos de serpiente. Desde otro lugar, otra figura llegó rápidamente para rescatarlos. Luyan, ven aquí rápido. Qi Xuanghui formó un sello con una mano, levantando con fuerza una llamativa costilla de serpiente. Con rostro sereno, abrió paso a Luyan, quien estaba bloqueado por los huesos blancos. Así, Luyan ni siquiera miró a los 4 monjes. Cargando al niño Buda Wonian, se apresuró hacia donde estaba Qi Xuanghui. En un momento como este, por supuesto que tengo que confiar en uno de los míos. Luyan sonrió triunfante y llevó rápidamente a Wonian, el niño Buda, por el camino que Qi Xuanghui le había abierto. Al mismo tiempo, como si se hubieran visto provocados, los huesos de serpiente se hundieron repentinamente, rodeándolos por todas partes. Las afiladas puntas de las costillas apuntaron hacia el centro, contrayéndose al instante para convertirlos en tamices. ¿Qué hacemos? Estamos rodeados. Luyan se sobresaltó. No entres en pánico, los ojos de Qi Xuanghui se iluminaron mientras dibujaba una formación con la otra mano. Observa mi matriz de teletransportación. Un destello de luz blanca apareció y las 3 figuras desaparecieron del lugar. Las costillas, que se contraían rápidamente, se clavaron en el vacío. Esta emocionante escena provocó que los 4 monjes exclamaran uno tras otro. La fuerza de un cultivador suelto es verdaderamente aterradora. Parece que antes éramos superficiales. ¿Pero a dónde se teletransportaron? Las personas que se encontraban bajo el agua miraban a su alrededor, todas albergando la misma duda. Justo en ese momento, desde el agua, en la posición de la boca de la serpiente de huesos blancos, se oyó un grito familiar y lastimero. Mi vida se acabó. Todos alzaron la cabeza de golpe y vieron de inmediato que el punto de aterrizaje de la matriz de teletransportación de Qi Xuanghui estaba justo en la boca de la serpiente. Los huesos gigantes de la serpiente no parecían esperar un bocado tan fácil. Se quedó paralizada un instante antes de abrir la boca de par en par y engullirlos a los 3 en su vientre. La serpiente cerró la boca, y el grito entre lágrimas de Luyan, mi vida se acabó, pareció resonar aún bajo el agua. Sin embargo, no se trataba simplemente de un conjunto de huesos de serpiente, desprovistos de carne desde hacía mucho tiempo. Justo cuando la cabeza de la serpiente, de huesos blancos, los engulló, cayeron por la parte posterior del cráneo al instante siguiente, rebotando varias veces contra la columna vertebral de la serpiente antes de estabilizarse. Luyan tardó un buen rato en reaccionar antes de gritar inmediatamente. Qi Xuanghui. Ya no tienes permitido usar formaciones. En realidad, Qi Xuanghui se secó el sudor frío de la frente con la manga, esta era mi táctica. La gente del templo Kongmin rápidamente pasó de largo los huesos de serpiente para subir y encontrarse con ellos. La repentina farsa de hace un momento también le sirvió de inspiración a Xumi Aoyan. Esta serpiente gigante sigue manteniendo sus viejos hábitos de lucha. Parece no darse cuenta de que ya está muerta. Entonces, la malevolencia que se reproduce en aguas profundas que calculó la secta de la observación de las estrellas no es eso, dijo Jiang Daochen. Si lo fuera, el estanque espiritual se habría contaminado hace mucho tiempo. No tendría este aspecto. Busquen el pasaje. No puede matarnos, ni nosotros a él. Solo necesitamos esquivar sus ataques. Una vez que abandonemos este lugar, volverá a caer en un profundo sueño. Sobre la superficie del agua, junto a Songli ya había una buena cantidad de borradores de rutas. En ese momento, sostenía el mapa de la ciudad principal que Muei se había perfeccionado, absorta en sus pensamientos. ¿Qué clase de resentimiento se habría acumulado durante decenas de miles de años sin dispersarse, sumergido en agua, y dónde exactamente estaría? En el mapa de la ciudad principal, además del estanque de los espíritus donde se encontraban, el único otro lugar con agua era un canal que atravesaba la ciudad interior y la ciudad exterior.
pero el agua allí fluía. Si ese objeto malévolo se hubiera generado en ese canal, podría fluir libremente entre la ciudad interior y la ciudad exterior. Sin embargo, cuando estuvieron en la ciudad exterior, no encontraron ni rastro de maldad. Capítulo 212. La reencarnación de la princesa. Además, en un lugar con agua corriente como un canal, no parece que un demonio malévolo pudiera nacer allí. Song Li se dio un golpecito en la cabeza con un pincel. Todavía no hay suficientes pistas. Aunque el niño Buda Unian podría encontrar información a través de los sueños, tampoco debería ser fácil. Mejor lo dejo inconsciente. Justo cuando Song Li se disponía a meterse en el agua para echar un vistazo, vio a Jian Daochen emerger y arrojar a la superficie a un monje dormido. El monje fue arrojado justo al lado de Song Li. Realmente era Unian, el niño de Buda. Song Li arqueó una ceja. ¿Qué está pasando ahí abajo? Un conjunto de huesos de serpiente ha cobrado vida y está atacando por todas partes. Jian Daochen se secó el agua de la cara y continuó. He encontrado 2 pasajes hasta ahora. ¿Cuál es tu cálculo? Calculo que este lugar lleva a 5 espacios diferentes, pero bajo ningún concepto puedes realizar saltos espaciales al azar. Podrías toparte con ese demonio malévolo que representa un callejón sin salida. Una vez que encuentres un camino, no te quedes cerca. ¿Y qué hay de esa cosa que está bajo el agua? Solo a ustedes les corresponde contenerlo temporalmente. Una vez que haya hecho los preparativos después de que el niño Buda Unian despierte, tendré un plan. Bien, por ahora, solo yo puedo esquivar esas espinas de serpiente para llegar a la orilla. Los demás no podrían subir aunque quisieran. Después de que Jian Daochen terminó de hablar, estaba a punto de sumergirse de nuevo cuando Song Li lo llamó. Espera, dile a Xumi Aoyan que tengo un trato que quiero hacer con ella. El sueño del niño Buda Unian. En un frondoso bosque de bambú, pequeños charcos permanecían en el suelo tras la lluvia matutina. Un par de pies descalzos y hermosos caminaban sobre las verdes ondulaciones. Alrededor de sus tobillos llevaba tobilleras de color verde oscuro, hechas de lo que parecían escamas de serpiente, adornadas con diversas piedras de jade que producían un agradable tintineo al moverse. El niño Buda Unian se encontró inclinando ligeramente la cabeza y llamando a la recién llegada. Princesa. No hay necesidad de tanta formalidad, hijo de Buda. Estás aquí para implorar mis bendiciones. Eres huésped de nuestro clan Lanie. La persona habló con voz monótona, pero con una innegable presión propia de alguien acostumbrado a una posición elevada. El niño Buda Unian levantó la vista y vio claramente el rostro de la persona que caminaba lentamente hacia él. En realidad era la benefactora Xu. No, no era ella. Eran demasiado diferentes. Aunque Xumi Aoyan era discípula del maestro de la secta Changmin y gozaba de gran fama y poder, tras pasar tiempo con ella, resultaba inevitable descubrir su personalidad indecisa. A menudo, sus juicios eran claramente acertados, pero dudaba y cuestionaba sus propias ideas debido a un exceso de reflexión. Pero la princesa del clan Lanie que tenía delante, aunque compartía la misma apariencia que Xumi Aoyan, parecía más radiante y digna. Irradiaba naturalmente el aura de una gobernante. Lo más llamativo eran sus pupilas de color verde oscuro, parecidas a las de una serpiente, que añadían un toque de encanto hipnotizador a su resplandor, haciendo que uno sintiera que era muy peligrosa con solo mirarla. Un adorno plateado con forma de serpiente se enroscaba alrededor de su cabeza. La larga cabeza de la serpiente descansaba sobre su frente, entre su cabello oscuro, y su lengua se movía de forma inquietante. 2 cristales oscuros hacían las veces de ojos de la serpiente. Al mirarla, uno siempre tenía la sensación de que estaba viva. El niño Buda Unian estaba cada vez más seguro de una sospecha en su corazón. Definitivamente ella no era Xumi Aoyan. Volvió a escuchar su propia voz. Mañana se realizará el sacrificio para la ceremonia de iniciación de la princesa. Según las costumbres sacrificiales del clan Lanie, la transición de un miembro de la realeza a la edad adulta requiere la sangre del corazón de un enemigo para nutrir el árbol divino, rogando a los cielos que los descendientes reales traigan buen tiempo y prosperidad tras asumir el trono. Y cuanto más noble sea el miembro de la realeza que celebre la ceremonia, más importante deberá ser el enemigo utilizado para el sacrificio.
El enemigo que el clan Lanie ha preparado para el sacrificio de la princesa es un prisionero de la realeza del clan de la niebla. Él todavía es solo un niño. La voz de Wonian, el niño de Buda, denotaba cierta reticencia. Este sacrificio implicaba matar a alguien. Pero la risa sincera de la princesa que tenía delante disipó las preocupaciones del niño Buda Wonian. Hijo de Buda, no tienes que preocuparte por estas cosas. Le diré a mi padre que mi ceremonia de iniciación no requiere ningún sacrificio. Incluso sin derramar mi sangre, puedo asegurar un clima favorable y prosperidad para el clan Lanie. El niño Buda Wonian sintió claramente un suspiro de alivio. La descendencia nacida de la bestia sagrada ha nacido un dragón de Jade Flu. Mi padre quiere que vaya a elegir uno para criarlo, así que no me quedaré aquí más tiempo. Adiós, hijo de Buda. Cuando aquella figura de color verde oscuro se alejó, el sueño del niño Buda Wonian terminó y, de repente, se levantó del suelo. Ya no estaba bajo el agua. A su lado solo estaba Song Li, que se estaba remojando los pies mientras miraba un mapa. Canción del benefactor. Dime, ¿con qué soñaste? Preguntó Song Li con calma. Después de que Wonian, el niño de Buda, relatara todo lo que había soñado, el ceño ligeramente fruncido de Song Li se relajó gradualmente. Como era de esperar, el dragón de Jade de la inundación debió morir en batalla. Este demonio malévolo no puede ser el dragón de Jade de la inundación. Podría ser la descendencia del dragón de Jade de la inundación adoptada por el clan Lanie. Princesa, la bestia espiritual ligada a la vida de la princesa. Puede que no haya muerto en batalla hace 60.000 años. El niño Buda Wonian estaba aterrorizado. Si no murió en batalla, no moriríamos nosotros también si nos lo encontráramos. Sí. Basándome en una simple suposición, el cultivo de esa bestia espiritual vinculada a la vida debe haber alcanzado al menos el reino del refinamiento del vacío. Pero si realmente tuviera ese tipo de poder, no podría estar atrapada dentro del espacio segmentado de la ciudad principal. Así que es posible que se encuentre en el mismo estado que el árbol ancestral, con solo un último aliento restante. También está esperando a alguien, murmuró Wonian, el niño Buda. Ese sería el benefactor Xu. Mientras ve al benefactor Xu, no debería hacerle daño a nadie, ¿verdad? ¿No te parece extraño? Song Li se puso serio de repente. Si Xu Miaoyan es realmente descendiente del clan Lanie, ¿cómo es posible que se parezca tanto a alguien de hace 60.000 años? Por mucha coincidencia que sea, seguramente habrá sutiles diferencias. La niña de Buda, Wonian, se quedó atónita por un momento y luego dijo, me veo exactamente igual en todas mis vidas, por eso la gente del templo Kongming me encuentra tan fácilmente, así que ella es en realidad, una reencarnación. Los cultivadores no tienen reencarnación. El cultivo en sí es un acto que desafía al cielo. Si alguien desea reencarnar y empezar de nuevo tras su caída, el cielo tendría que tener una opinión muy elevada de esa persona. Pero existen excepciones, como el físico de tribulación del samsara de Wonian, el niño Buda. A él se le ha concedido la oportunidad de reencarnarse infinitamente, practicando el Dao del karma y el sufrimiento. Por lo tanto, no vive mucho tiempo en ninguna vida y muere de forma bastante miserable. Si otros quisieran reencarnarse, tendrían que recurrir a técnicas prohibidas o métodos secretos. Pero si asumimos que ella es la reencarnación del clan Lanie princesa, entonces su linaje nunca ha cambiado. ¿Cómo podría no tener absolutamente ningún talento para domar bestias? Song Li dejó escapar una risa suave. El linaje de Xu Miaoyan había sido manipulado. La expresión de Song Li se congeló de repente. El corazón del niño Buda Wonian se encogió de inmediato. Amitabha, ¿en qué habrá pensado ahora el benefactor Song? El agua que se hunde engendra un demonio. Esta agua no es agua en el sentido literal, sino sangre. El niño Buda Wonian sacó su pez de madera, preparándose para calmarse. El linaje está en tu sueño, los nobles desangrados. Xu Miaoyan perdiendo su talento, la persona detrás de esto tiene una obsesión con el clan Lanie. Linaje. Puede que haya construido un estanque de sangre, ubicado en... El dedo de Song Li se movió por el mapa. El centro de la ciudad principal. Capítulo 213. Supervivencia desesperada.
y de todas las rutas que había planeado para regresar al segundo espacio, ninguna de ellas puede evitar el centro de la ciudad principal. En otras palabras, si querían abandonar ese lugar, inevitablemente tendrían que tomar ese camino de muerte segura. Lo siguiente sería una lucha por la supervivencia en una situación desesperada. Son Lee guardó rápidamente el brazalete de la rueda estelar del dominio de la nieve y el grupo de figuritas de madera que regaban con entusiasmo los campos, y luego entró en el agua para reunirse con los demás. Al ver aparecer a Song Lee, todos sintieron que habían encontrado su pilar de apoyo y respiraron aliviados, pero las noticias que trajo a continuación distaban mucho de ser buenas. Si todo sale según lo previsto, el siguiente lugar al que entraremos será donde el clan Lanire criaba las valiosas bestias Yao. Aunque esas bestias estén muertas, podrían haber dejado esqueletos u otros restos, así que todos deben estar preparados para la batalla antes de entrar. Los esqueletos de esas bestias Yao se pueden refinar, lo cual es bueno para nosotros. Haré que todos permanezcan en este lugar el mayor tiempo posible para recuperar energía y equipo, pero definitivamente no excederá medio mes. De lo contrario, perderemos la apertura de las ruinas antiguas y quedaremos completamente atrapados dentro. Esta es la ruta más segura que he elegido. Nuestro objetivo final es llegar al centro de la ciudad principal. Si todo sale bien, debería haber un pasaje allí que conecte con el espacio de la niebla gris. Sin embargo, en el centro de la ciudad principal, existe una muy alta posibilidad de que haya un reino de refinamiento del vacío. Yao Beast, que ya se ha convertido en un Sha, existe. En ese momento, la expresión de casi todos cambió. Antes del reino del refinamiento del vacío, eran como hormigas comparados con un elefante. Era claramente un camino hacia una muerte segura. No podemos llamar a los ancianos de la secta para que nos rescaten. Deberían poder vernos a través de los pendientes de monedas de cobre, ¿verdad? De verdad, tenemos que seguir adelante. Tengo otra mala noticia para ti, dijo Song Lee con impotencia. Hay demasiados espacios complejos superpuestos sobre nosotros en este momento. Es probable que los pendientes de monedas de cobre ya hayan perdido su efecto. Además, la secta no rompería su promesa frente a todo el continente central solo por unas pocas etapas de establecimiento de la fundación. Cultivador S. Al oír esto, todos los presentes entraron en pánico. ¿De verdad no hay otra salida? Tiene que haber otra, solo que aún no se te ha ocurrido. Ahora que los pendientes de monedas de cobre han fallado, ¿podría ser que nos estés llevando deliberadamente a la muerte? ¿Estás esperando a que todos los miembros de nuestra secta Changmin mueran para que tu alianza dispersa pueda arrebatarnos nuestros tesoros? Todo es culpa del templo Kongjin. Si no te hubieras entrometido, nos habríamos marchado de este lugar maldito hace mucho tiempo. No tendríamos que arriesgar nuestras vidas aquí. Song Lee, lo planeaste todo, ¿verdad? Ahora que lo pienso, nos has estado manipulando todo este tiempo. Por tu culpa acabamos en esta situación. En realidad, no tenemos por qué morir. Tenemos con nosotros a la hermana mayor Xu. La hermana mayor Xu es descendiente del clan Lanire. Seguro que tiene la manera de sacarnos con vida. Exacto. Quizás vuestra alianza dispersa lo haya organizado todo a propósito solo para frenarnos. Song Lee ya había previsto esta situación. Ni siquiera les dedicó una mirada a quienes gritaban insultos, sino que simplemente se dirigió a la alianza dispersa. Discípulo S. Jian Daochen, abre el pasaje. Tras decir esto, Song Lee miró de reojo hacia el templo Kongjin. Monje, ven aquí. Oh, ya voy. Bajo esa mirada, el niño Buda Unial y sus otros 4 hermanos no se atrevieron a no acercarse. Solo entonces Song Lee miró a las personas que quedaban. No tengo nada que explicarte, porque no mereces mi tiempo. Un último consejo. Seas quien seas, si nos sigues, debes obedecerme. Quienes no me hagan caso, que no vengan. Los mataré. Además, no recomiendo que quienes nos acaban de insultar nos sigan. Ya me sé de memoria sus caras. Si les espera alguna misión suicida, seré el primero en encargarme de que la lleven a cabo. Ignorando a ese grupo de personas, Jian Daochen ya había comenzado a abrir el pasaje. Si alguien se va, somos nosotros los primeros. Este pasaje nos pertenece.
Un cultivador varón en la etapa de establecimiento de la fundación avanzada, con un corazón Dao inestable, los miró con los ojos desorbitados por la furia. Sus ojos inyectados en sangre estaban llenos de resentimiento, y al instante siguiente, cargó hacia adelante con su espada. «Te mataré, perra». En un instante, un rayo de luz frío y afilado como una espada atravesó el agua, y una gran nube de niebla de sangre carmesí se extendió. Cuando recuperó la visibilidad, vieron al cultivador que de repente se había lanzado hacia adelante, congelado frente a Song Li. Lo que lo mantenía inmóvil e impedía que avanzara más era la espada destrozada, capaz de romper ejércitos de sombras, que le había atravesado el abdomen. El cultivador masculino miraba todo lo que tenía delante con incredulidad. En su campo de visión estaba Xiao Yunan, que había llegado junto a Song Li en algún momento desconocido. Song Li bajó la mirada y observó la herida en el abdomen del cultivador. «Solo toleraré una ofensa. A la próxima persona que se atreva a atacarme, le partiré el corazón». Dicho esto, Song Li se giró hacia el pasaje que ya estaba abierto y fue la primera en entrar al siguiente espacio. En el agua, al ver a su compañero, el hermano mayor, que había caído al retirarse la espada destrozada que rompía el ejército de las sombras, Qiu Lin se tapó la boca aterrorizada. Todo había sucedido de forma demasiado repentina y peligrosa. Ella aún estaba inmersa en la atmósfera de paz que reinaba antes, y en esta situación, donde las espadas se desenvainaron en un abrir y cerrar de ojos, fue completamente incapaz de reaccionar. No podía entender por qué sus compañeros discípulos culpaban de todos los errores a la Alianza Dispersa y al Templo Kongjin. Tampoco podía comprender por qué aquel hermano mayor se había precipitado de repente a matar a alguien. Y desde luego no podía entender por qué la Alianza Dispersa respondería de forma tan decisiva y resuelta. Mientras su mente aún estaba completamente en blanco, Xumi Aoyam ya la había agarrado y se apresuró hacia el pasaje que estaba a punto de desaparecer. «Por ahora, aguanta». Resonó la voz de Xumi Aoyam bajo el agua. Aunque tenía la responsabilidad de proteger a estos discípulos lo mejor posible, no tenía absolutamente nada de tiempo ni energía para persuadirlos de que la siguieran ahora, porque ese pasaje estaba a punto de desaparecer. Una vez cerrado, quedarían completamente separados de la Alianza Dispersa y del Templo Kongjin. Ella tampoco lo entendía. En esa situación, pensó que Song Li tendría al menos algunas reservas debido a su condición de descendiente del clan Lanie. Ahora era evidente que su identidad no le importaba en absoluto a Song Li. Sumado al trato del que Song Li había hablado antes, Xumi Aoyam realmente sentía que algo andaba mal con ella. No se atrevió a arriesgarse, y mucho menos a dejar marchar a Song Li, que podría saber la respuesta. El pasaje estaba a punto de desaparecer. Al ver a Xumi Aoyam seguir a Qiu Lin, la mayor parte de la secta Changmin, los discípulos los siguieron sin pensarlo dos veces, mientras que los demás se quedaron atrás. En el instante en que atravesaron el pasaje, una afilada estaca de hueso voló hacia ellas. Xumi Aoyam la esquivó inmediatamente con Qiu Lin, y la afilada estaca de hueso rozó su cuello peligrosamente. Mirando hacia adelante, los miembros de la Alianza Dispersa ya luchaban contra los esqueletos de varias bestias Yao. Al mismo tiempo, protegían a la gente del Templo Kongjin en el centro. El cuenco de limosnas sin forma, capaz de matar ojos, estaba lleno de huesos blancos y en ese momento los estaba refinando. Capítulo 214. Entonces usemos el amor para convertirlo. Xumi Aoyam dirigió la secta Changmin. Los cultivadores que llegaron más tarde se unieron rápidamente a la batalla. Esta vez fue diferente a lo que habían encontrado antes. La cantidad de huesos blancos aquí era demasiado grande, y como no pudieron encontrar una manera de matarlos por completo, la única opción fue encontrar una manera de arrojarlos al cuenco de limosnas sin forma que mata a ojos. Luchar contra esos huesos blancos mientras se esperaba que los monjes los refinaran era un desperdicio de energía, por lo que la gente aprovechó la oportunidad para reunirse alrededor del templo Kongjin y activar sus defensas para resistir los ataques. Los huesos blancos disminuyeron ligeramente en el cuenco informe de limosnas, pero este se volvió a llenar rápidamente. Tras 2 horas de refinamiento, los monjes estaban pálidos, agotados y necesitados de descanso. Sin embargo, solo tomaron las píldoras medicinales preparadas por Song Li para recuperar fuerzas antes de continuar.
Aquí, se habían convertido claramente en el grupo principal que no podía detenerse. Armadura de hueso bestial, espada de hueso, pergamino de la desgracia, túnica nupcial fantasma, la fuerza máxima de los objetos refinados a partir de estos solo alcanza la etapa del alma naciente. El oponente es un experto del reino de refinamiento del vacío. Incluso si se combinaran todos estos objetos, no podrían resistir un solo golpe de un experto del reino de refinamiento del vacío. Qiulin no era experta en combate, así que protegía a los monjes del templo Kongming, usando su poder espiritual para crear un límite que les ayudara a recuperarse rápidamente, al mismo tiempo que realizaba el sencillo trabajo de aprendiz de procesar plantas espirituales. Los pasos finales de la alquimia aún debían ser entregados a Song Li. Por supuesto, tener un genio alquimistas como ella ayudan a los demás. Si esto ocurriera en la calle, Qiulin podría armar un gran revuelo. Pero tras haber presenciado cómo la alianza dispersa dañaba a alguien, temía que el próximo objetivo de Xiao Yunan fuera ella. Aunque se sentía relativamente relajada al ver a todos los demás trabajando tan duro, no se atrevió a relajarse demasiado, así que también se encargó de clasificar y ordenar los artefactos refinados. Usillo de comunicación espiritual. Qiulin observó el usillo de madera recién refinado y sin rango con una expresión compleja. Sintió un poco de tristeza al pensar que si las vidas de todos tuvieran que confiarse a estas cosas inútiles, después de una pausa, estuvo a punto de catalogar el uso como inútil. Justo en ese momento, Song Li regresó para recoger las plantas espirituales que Qiulin había procesado. Miró el uso que Qiulin sostenía en la mano y preguntó: ¿de qué tipo de hueso de bestia se refinó esto? ¿Puedes refinar algunas más? El niño Buda Unian, que estaba recitando escritura cerca, no podía ser interrumpido, así que solo pudo usar sus ojos para preguntarle a Song Li cuántos más se necesitaban. 8. El niño Buda Unian parecía preocupado, pero Song Li no dejó lugar a la negociación. Confío en que puedes hacerlo. Entendido. Si no lo lograban, algo terrible sucedería. Qiulin dudó, y luego clasificó el uso de comunicación espiritual como útil. Mientras tanto, Xu Aoyan blandía su látigo largo, sujetando firmemente un conjunto de huesos de bestia de buena calidad. El objeto refinado a partir de estos huesos podría superar las restricciones de la calidad del alma naciente. Por lo tanto, aunque tenía los nudillos blancos de la tensión y las venas del brazo hinchadas, apretó los dientes y se negó a soltar los huesos de bestia que intentaban escapar. Al ver que los huesos de la bestia estaban a punto de liberarse de la sujeción del látigo largo, giró la muñeca. Al instante, unas densas púas se abrieron en el látigo largo, enganchando firmemente los huesos. Después de que Xu Aoyan arrojara los huesos de la bestia al cuenco de limosnas sin forma que mataba ojos, se tragó una píldora para reponer el espíritu, inspeccionó el campo de batalla y luego se acercó a Song Li. En esa transacción, usted dijo que haría todo lo posible por protegerme a mí y a la gente de la secta Changming. ¿Por qué hizo lo que hizo antes en el estanque espiritual? Llevaban mucho tiempo peleando, pero Xu Aoyan seguía preocupada por este asunto. Si lo que querían era protegernos lo máximo posible, ¿no podrían habernos dado más tiempo para hablar del tema? Tenía la vaga sensación de que las personas que quedaron atrapadas en el estanque espiritual tal vez nunca volverían a salir. Al oír estas palabras, Song Li respondió con indiferencia: así es para ti. Para mí, pasar tiempo en este espacio me permite intercambiarlo por más recursos, aumentando así nuestra tasa de supervivencia. Y ahora mismo, solo necesito considerar la supervivencia de la alianza dispersa y el templo Kongming, ya que aún no has aceptado esta transacción conmigo, ¿verdad? Ni siquiera me has dicho qué quieres intercambiar, dijo Xu Aoyan, haciendo una pausa y bajando la voz. Y ese hermano mayor, su corazón Dao solo estuvo inestable temporalmente. Quedó herido donde estaban los huesos de serpiente. Puede que no viva mucho más. Song Li bajó la mirada. Seguía pensando en el cultivador cuyo abdomen Xiao Yunan había perforado. ¿Sabes por qué Xiao Yunan actuó antes que yo? Xu Aoyan parecía confundida. Porque sabía que si yo actuaba, la espada me atravesaría el corazón, dijo Song Li con una leve risa. Ya representaba una amenaza para mi vida y mi seguridad.
Suelo optar por la solución más rentable, que es eliminar por completo esa amenaza en defensa propia. Justo cuando Xumi Aoyan sintió un escalofrío en el corazón, Son Lee cambió de tema. Volvamos a la transacción. Mi petición no debería ser demasiado difícil para usted, pero tampoco es sencilla. ¿Vio la marca en el rostro de Jian Daochen? Xumi Aoyan reflexionó por un momento. ¿Podría ser una marca de esclavitud puesta por el clan Lanie? ¿Quieres que le ayude a quitársela? Solo el clan Lanie puede deshacer una marca impuesta por el propio clan Lanie. Si Son Lee quiere reclutar a un cultivador de la raíz del espíritu oscuro tan valioso para la alianza dispersa, debe encontrar la manera de borrar las impurezas que Kumu You dejó en él. Mientras estés de acuerdo, la transacción estará completa y podré comenzar a tratar a la secta Changmin. Los discípulos están aquí como mi propia gente. Xumi Aoyan lo pensó. Esta transacción parecía valer la pena. Mi sangre debería ser suficiente, ¿no? Tal vez no. Son Lee miró de reojo a Xumi Aoyan, que estaba luchando con su látigo. Actualmente creo que el único capaz de borrar la marca de Jian Daochen es el reino de refinamiento del vacío. El dragón de inundación de Jade, que podría estar en sus últimas. La mano de Xumi Aoyan tembló violentamente por un instante. Esa es una entidad del reino de refinamiento del vacío. Y según la predicción de la secta de la observación de las estrellas, ya se ha transformado en un demonio malévolo, perdiendo la cordura. Estás intentando matarme. Tal vez aún te recuerde, a ti, su amo de hace 60.000 años, dijo Son Lee con ligereza. Usa tu amor para convertirlo, para que recupere la cordura. Incluso un poquito bastaría para borrar la marca de la esclavitud. Así que no tienes absoluta confianza en sacar a todos con vida, y tienes que confiar en convertirlo con amor al final. ¿Por qué debería tener un 10% de certeza? Si tengo un 1%, puedo vivir. Si tengo un 2%, puedo sacar con vida a la gente de la alianza dispersa, dijo Son Lee sonriendo. Y ahora que el pendiente de moneda de cobre ya no puede vigilarme, tengo un 10% de certeza de que los demás no vivirán. En lugar de realizar una transacción tan laboriosa, es mejor arrastrar a la gente como carne de cañón. Así, todos los recursos recolectados por la secta Changmin me pertenecerán. De todos modos, parece que no les caigo muy bien. La transacción, dijo Xumi Aoyan, casi apretando los dientes. La haré yo. Trato hecho. Son Lee se dio la vuelta y se dirigió al otro lado para seguir luchando contra los monstruos. Xumi Aoyan permaneció inmóvil en el sitio, con las manos y los pies helados durante mucho tiempo. Si estás escuchando esto en otro canal que no sea Novelas del Conejo, por favor repórtalo. Recuerda que este contenido solo lo encuentras aquí, así que apoya al canal y disfruta de las historias con nosotros. Capítulo 215. Únete a la Alianza Dispersa. Se necesitaron 12 días para someter a todos los huesos de bestia en este lugar. Son Lee calculaba el tiempo cada día, pero no dejaba que los demás lo hicieran, incluso ocultándoles intencionadamente la hora. Si supieran que quedan menos de 7 días para que las ruinas antiguas vuelvan a abrir, seguramente entrarían en pánico y probablemente se produciría una situación similar a la del estanque de los espíritus. Durante esos 12 días, los 5 monjes del templo Kongmin no descansaron ni siquiera un cuarto de hora. Originalmente, su energía podría haber durado 3 días como máximo, pero gracias al suministro continuo de píldoras medicinales de Son Lee, su energía espiritual alcanzó un estado de sostenibilidad de otra manera. Llegado este punto, lo más angustioso ya no era la reposición de energía espiritual, sino el hecho de que tenían que concentrar toda su atención de forma continua durante 12 días, recitando sutras, golpeando peces de madera y refinándose. Eran humanos. Aún no se habían convertido en Budas. Así que, tras refinar el último cuenco de huesos, todos se tumbaron en el suelo y cayeron en un sueño profundo. Ni siquiera tuvieron tiempo de guardar el cuenco de limosnas informe y segador. Cualquiera que no supiera la verdad habría pensado que estaban muertos. un total de 1003 productos refinados. Entre ellos, uno puede ejercer el poder de la etapa de transformación del alma, y 211 pueden ejercer el poder de la etapa de alma naciente.
Todos los objetos mencionados anteriormente tienen restricciones en el nivel de cultivo del usuario, lo que significa que aquellos en la etapa de establecimiento de la fundación no pueden usarlos. Por lo tanto, el único uso de estos 212 objetos para nosotros es resistir un solo ataque de un reino de refinamiento del vacío. Yao Beast. Qiulin informó mientras sostenía una pequeña libreta donde había anotado todo. A continuación, hay 557 objetos que pueden ejercer el poder de la etapa del núcleo dorado, y pueden ser utilizados por aquellos en la etapa de establecimiento de la fundación. Esto es una buena noticia para nosotros. Armados con estas cosas, cada uno de nosotros puede morir un cuarto de hora después. Los 234 objetos restantes tienen un poder inferior a la etapa del núcleo dorado, lo que equivale a basura. Ni siquiera podrían resistir un soplo de un reino de refinamiento del vacío Yao Beast. Las esperanzas son escasas, suspiró Qiulin. El informe ha terminado. ¿Qué posibilidades hay ahora? Xumi Aoyan miró hacia Song Li. 50%. Al oír esa cifra, a todos se les iluminaron los ojos. Bajo la absoluta represión del reino del refinamiento del vacío, el hecho de que aún tuvieran una mínima posibilidad de sobrevivir ya era bastante bueno. Pero Song le añadió después. El 30% de eso depende del desempeño de cada uno. Mi estimación se basa en el escenario en el que todos rinden a la perfección. A todos se les aceleró el corazón de nuevo. Esto significaba que, sin un desempeño perfecto, solo tenían un 20% de posibilidades de sobrevivir. ¿Qué diferencia hay entre esto y estar muerto? Gritó alguien entre sollozos. Hay una diferencia, dijo Song Li mirando a la persona que se había derrumbado. La diferencia radica en las manos de quien morirás. E inmediatamente cerró la boca. El verdadero miedo no se manifiesta llorando ni gritando. Qiulin sacó esos 9 usos psíquicos del trastero. En realidad, tengo curiosidad, ¿para qué sirven? La explicación en la placa de madera dice que pueden tejer cualquier cosa para convertirla en hilo y luego amplificar su efecto adecuadamente, pero muchas cosas aquí pueden funcionar sin pasar por tanto lío. Song Li tomó los usos psíquicos y dijo con seriedad. Estas son buenas cosas. El 10% de nuestras posibilidades provienen de ellas. Primero descansen, dijo Song Li a la multitud. Distribuiré estos artículos según sus necesidades individuales. Los próximos 3 días los pasaremos aquí, familiarizándonos con el uso de las herramientas y coordinándonos entre nosotros. Después, tendremos que abrirnos paso hasta el centro de la ciudad principal. No tendremos más tiempo para descansar. En cuanto se pronunciaron esas palabras, todos corrieron contra el tiempo para descansar. Solo Jian Daochen se acercó. Me enteré del acuerdo que hiciste con la secta Changming, dijo directamente. Tenía sentido. Durante la batalla, Jian Daochen se había transformado en diversas sombras de huesos de bestia. Nadie se percató de a dónde había ido, y Song Li estaba ocupada luchando, así que no le prestó atención. ¿De verdad hay alguna posibilidad de eliminar esta marca de mi cara? Eso depende de lo mucho que se esfuerce Xumi Aoyan por proteger a la gente de la secta Changming. Jian Daochen se sentó y envió una transmisión secreta. ¿Cómo puedes estar seguro de que no se volverá contra nosotros? Claramente hay más gente de la secta Changming que de nuestro lado. Desde luego, no apostaré todo a los cultivadores de la secta Changming. Además, tendré la vida de Xumi Aoyan en mis propias manos. Song Li bajó la mirada hacia los usos psíquicos y continuó. Por el contrario, si logro ayudarte a eliminar la marca, ¿cómo me lo agradecerás? Jian Daochen no dudó. Me uniré a la alianza dispersa. Una condición adicional. Trabajar en el pabellón de los 5 sabores durante 10 años. El pabellón de los 5 sabores. Jian Daochen levantó la barbilla y se puso a pensar. ¿Qué clase de lugar es ese? Un restaurante en el corazón de la alianza dispersa, y bastante grande. Debido a su tamaño, tenemos poco trabajo, excelentes beneficios y nada de horas extras. Además, la gerente del pabellón de los 5 sabores, la tía Liu, ya la conoces, es una de las pocas personas que se atreve a desafiar a Kumu Zhou. Ella puede protegerte. Este acuerdo es tu mejor salida, dijo Song Li sin pestañear.
Al recordar cómo la tía Liu la había defendido con valentía cuando Kumuyou quiso intercambiarlo por Song Li aquella noche, Jian Daochen sintió una mezcla compleja de emociones. Asintió y dijo, de acuerdo, esta condición también sirve. Jian Daochen vio a Song Li asentir. Parecía, de buen humor. Mediodía después, los monjes del templo Kongmin despertaron. Song Li también despertó a los demás que estaban meditando y comenzó a distribuir las herramientas refinadas entre todos. Para sorpresa de todos, se había memorizado el estilo de lucha de cada uno. Basándose en sus características individuales y las propiedades de las herramientas, había creado combinaciones que complementaban las fortalezas y debilidades de cada uno, como la pareja de escudo y espada de Luyan y Xiao Yunan. Y en esta ocasión, Song Li también abandonó su trío original para formar equipo con Xumi Aoyan en un grupo de combate poco convencional llamado Amor e Influencia. De ninguna manera, exclamó Xumi Aoyan mirando a Song Li con total asombro. ¿Crees que usar el amor para influir en un demonio malévolo es realmente factible? Antes de que pudiera responder a su pregunta, Qiu Ling arrastró a Qi Xuangui y se apresuró a interponerse entre ella y Song Li. ¿Por qué tengo que estar en un grupo de sanadores venenosos con él? Soy una alquimista muy poderosa, de acuerdo. Por cierto, vuestro grupo tiene dos formas de luchar, dijo Song Li. Necesito explicároslas. Poco después de comenzar la explicación, el niño Buda Unian llegó con toda la gente del templo Kongmin. Benefactor Son, ¿por qué se le asignó esto a este monje? Preguntó Unian, el niño Buda, sosteniendo un par de tobilleras verde oscuro. Este es el único accesorio que puede ejercer el poder de la etapa de transformación del alma, pero requiere al menos un cultivo en la etapa de alma naciente para usarlo. Este monje solo está en la etapa de establecimiento de la fundación y no puede usarlo. En efecto, aquel al que se le asignó este monje puede ejercer el poder de la etapa del alma naciente, pero la restricción de uso es la etapa del núcleo dorado. A este joven monje le pasa lo mismo. No podemos usar ninguna de estas cosas. El grupo de monjes estaba perplejo. Puedes usarlos, y solo tú puedes usarlos, porque deben combinarse con una técnica de cultivo específica, dijo Song Li. Sin forma y sin egoísmo. Capítulo 216. El disfraz de niño del Buda. El requisito para estos accesorios es que puedan ser utilizados por cultivadores en etapa alma naciente y etapa núcleo dorado. Ustedes, maestros, ya deberían estar muy familiarizados con la técnica de la desintegración y el desapego, ¿verdad? Entonces, siempre que utilicen la desintegración y el desapego para transformarse en la etapa alma naciente cultivadores y aparte de una ligera diferencia de fuerza en comparación con una verdadera etapa de alma naciente, serás una auténtica etapa de alma naciente cultivadores y naturalmente, podrá utilizar estos soportes para compensar la falta de fuerza. La mirada de Song Li hacia estos monjes era mucho más amable que cuando miraba a los demás. Era evidente que estos 5 monjes eran muy útiles. Tú eres la fuerza principal de mis planes esta vez. Usar la ausencia de forma y el desapego para transformarse en otros, este pobre monje nunca lo ha intentado. Además, el abad dijo que la persona en la que se transforma puede percibirlo hasta cierto punto. Si la otra persona desarrolla resistencia, esta técnica de cultivo se desactivará automáticamente, dijo un monje. Así que, por favor, elijan a personas cercanas a ustedes para transformarse, pequeños maestros. Lo ideal sería que fueran los ancianos o el abad del templo Kongmin. De esa forma, cuando se transformen simultáneamente, podrán adivinar lo que sucedió con solo un poco de comunicación y nos ayudarán a resolver la situación. La mirada de Song Li se dirigió de nuevo a Unian, el niño de Buda. Y en cuanto a ti, niño de Buda, la persona en la que debes transformarte usando la ausencia de forma y el desapego es un tanto especial. Si lo haces bien, tu papel por sí solo puede ser equivalente al de todos nosotros juntos. Yo lo llamo, la táctica de la luz de luna blanca. Amitabha, murmuró Unian, el niño Buda, inconscientemente mientras miraba la tobillera, siento que esta no es una muy buena táctica. Ejem. Las líneas de la espalda de Unian, el niño Buda, se tensaron inmediatamente. ¿Benefactores son, en quién necesita transformarse este pobre monje? La princesa del clan Lanie. Sin forma y sin egoísmo.
Luyan corrió emocionado, llevando el martillo de hueso que le acababan de asignar. Yo también conozco este movimiento, yo también puedo transformarme. Aparte de una Z, ¿en qué más te puedes convertir ahora? Preguntó Song Li con calma. Nada más. Luyan llevaba poco tiempo practicando esta técnica. Cuando intentó transformarse a partir de las bestias tigre del bosque de las ruinas, solo pudo convertirse en un hongo. Estaba muy por detrás de este grupo de cultivadores budistas que ya podían usarla a voluntad. Pero puedo aprender ahora, dijo Luyan, alzando el puño. Encontraré la manera de usar la ausencia de forma y el desapego para transformarme en la apariencia de mi maestro ahora mismo. Song Li pensó por un momento en silencio, apoyando la barbilla en alto. No es necesario transformarse en el maestro Xingyu. Si puedes transformarte en ese esqueleto de serpiente en el estanque espiritual, sería incluso más útil que transformarte en el daoísta Xingyu. ¿Ah? ¿Por qué? Ese es el padre de un reino de refinamiento del vacío Yao Beast. Debería tenerle miedo a su padre. Entonces eso es genial. Los ojos de Luyan se iluminaron. Déjame darle un golpe de amor paternal. Mientras los demás descansaban y entrenaban, Song Li llevó a Xumi Aoyan a solas a un espacio a la deriva. ¿Por qué me trajiste aquí? Xumi Aoyan sentía que probablemente no mataría repentinamente a su compañera de equipo antes de hacer algo importante. Probablemente no, este lugar debe ser donde el clan Lanie colocó la piedra del linaje. Song Li buscó por todas partes en este espacio desolado. Cuanto más fuerte sea el linaje del clan Lanie, más poderoso será el talento innato para someter a las bestias Yao. Entre ellos, la familia real es la rama con el linaje más denso. Dado que en tu vida anterior pudiste ganarte el favor del monarca y asumir la gran responsabilidad del ascenso y la caída del clan Lanie, tu linaje ciertamente no será débil. Sin embargo, parece que ahora mismo no tienes ningún talento para domar bestias. Al oír esto, la respiración de Xumi Aoyan se entrecortó y una inexplicable sensación de tristeza se extendió por su pecho. Sentí como si me hubieran arrebatado algo muy importante. Tal vez no sea una reencarnación, sino simplemente un descendiente del clan Lanie. El linaje se diluyó al transmitirse de generación en generación. Entonces ese árbol ancestral del clan Lanie te reconoció al instante debido al delgado linaje que hay en tu cuerpo, no porque recordara tu aura. Song Li tomó una piedra con calma. Por muy lenta que fuera Xumi Aoyan, se dio cuenta de que estaba siendo sarcástica. Pero ella seguía sin entenderlo. Todo el mundo dice que no me parezco a esa princesa. Mueisi lo dijo, Wunian, la hija de Buda, lo dijo, y yo estoy aún más convencida de que no me parezco. La gente cambia, y mucho más después de que hayan pasado 60.000 años. Song Li le entregó la piedra del linaje. ¿Te atreves a probarlo? La mano de Xumi Aoyan tembló ligeramente mientras miraba fijamente la piedra del linaje. Ya lo he dicho antes, el tiempo es muy importante ahora mismo. No puedo esperarte mucho. Si no quieres, olvídalo, añadió Song Li. Cuando su voz se apagó, Xumi Aoyan no pensó más. Sacó la daga. Song Li se lo había dado antes y le había cortado la palma de la mano. Song Li arqueó una ceja mientras miraba la daga. Se había preguntado por qué le faltaba una daga. Resultó que Xumi Aoyan se había olvidado de devolvérsela. Por supuesto, Xumi Aoyan nunca había considerado una cosa. Que Song Qingqin se había vuelto tan tacaña ahora. Ella creía que la daga era un regalo para ella. La sangre goteaba sobre la piedra del linaje, y la piedra transparente emitía una luz roja desde su centro que era tan tenue que resultaba casi invisible. HMPH, ni siquiera un 10% de concentración. Song Li resumió con indiferencia, y Xumi Aoyan sintió una inexplicable sensación de frustración. Viéndolo ahora, la suposición previa de Song Li de que no sería capaz de borrar la marca de Jian Daochen era correcta. Pero este pequeño fragmento de linaje aún te deja con algunos beneficios. Al menos todavía tienes cierta afinidad, continuó Song Li su análisis, en lugar del poder de supresión natural sobre las feroces bestias Yao. Xumi Aoyan solía ser engreída por su afinidad. Había recibido mucho trato preferencial debido a ello, incluso obteniendo el título de la belleza número 1 en el mundo del cultivo. Pero, ¿por qué no podía sentirse feliz ahora?
La piedra del linaje es tuya. Necesitamos desviarnos para regresar al lugar donde están los demás. Probablemente esta propiedad perteneció a mi familia desde un principio. Espero que puedas aplicar tu lealtad al clan Lanie a la próxima tarea de reformar a la bestia Yao. El niño de Buda Unian se parece más al maestro de ese dragón de inundación de Jade que tú, y sin embargo, te ha estado esperando aquí todo este tiempo. Durante 60.000 años, esperó hasta convertirse en un demonio malévolo, y aún sigue esperando. Son Li lo hizo a propósito, y sus palabras sin duda hirieron a Xumi Aoyan. Si querían que el dragón inundador demoníaco recuperara la cordura y lograra el objetivo final de la reforma, Xumi Aoyan tenía que sentir al menos algo de emoción por él. Pero por parte de Xumi Aoyan, ella no sabía nada. Para ella, ese dragón inundador demoníaco era simplemente una bestia Yao completamente desconocida. Tras regresar al lugar original, Xumi Aoyan vio a una mujer vestida con túnicas verde oscuro y ojos verde oscuro, y retrocedió como si algo la hubiera quemado. La mujer frunció el ceño y la miró fijamente. ¿Quién eres? ¿Por qué te pareces tanto a mí? Xumi Aoyan también se quedó atónita, inmóvil en su sitio. Hijo de Buda, deberías haber conservado parte de tus propios recuerdos, le recordó Song Li. La mujer del vestido verde oscuro reaccionó de repente y juntó rápidamente las palmas de las manos en un gesto de Amitabha. Ay, Dios mío, tendré que pedirle al benefactor Son que me lo recuerde más a menudo, de lo contrario me será fácil perder la capacidad de volver a mi forma original. Al practicar la ausencia de forma y el desapego, para evitar el desapego total, el practicante retendrá deliberadamente una parte de sus propios recuerdos para recordar lo que originalmente debía ser, de modo que pueda abandonar la técnica a tiempo y volver a ser él mismo. ¡Guau, gran maestro, te has transformado con tanta precisión! Luian miró alternativamente a las dos Xumi Aoyan, es exactamente igual. Capítulo 217. Dragón inundador demoníaco. El niño Buda Unian asintió levemente, frunciendo el ceño mientras volvía a mirar a Xumi Aoyan. ¿Quién eres? ¿Por qué te pareces tanto a mí? Niño de Buda, ¿qué tal si primero vuelves a la normalidad? Son Li intentó comunicarse con él. Una expresión de confusión apareció en el rostro que era idéntico al de Xumi Aoyan, y luego desactivó activamente el hechizo, volviendo a la apariencia del niño Buda Unian. En un instante, Unian, el niño Buda, empezó a saltar mientras se agarraba el pie. Me está pinchando. Me está pinchando. El clan Lani y el atuendo de la princesa era singular. No llevaba zapatos, y las tobilleras se envolvían alrededor de sus tobillos, extendiéndose hasta las plantas de sus pies. Si bien lucía bien, no podía evitar el hecho de que le lastimaba los pies. Tras quitarse las tobilleras con la ayuda de Luian, el niño Buda Unian suspiró mirando al cielo. Mis zapatos de tela siguen siendo los más cómodos para usar. Por otro lado, 3 monjes ya se habían transformado en figuras del templo Kongjin. Los ancianos, con solo una persona que aún no ha tenido éxito, acababa de transformarse en la imagen de su tío mayor, maestro de artes marciales, solo para ser devuelto a su forma original al instante siguiente. Lo intentó de nuevo, solo para ser derribado otra vez. Tras varios intentos, el monje se derrumbó. Tío marcial mayor, por favor, ayude a su discípulo. Se transformó de nuevo y, una vez más, fue derribado y volvió a su forma original. Tras descansar y reorganizarse, todos reanudaron la marcha, dedicando 3 días a abrirse paso a través de otros espacios hasta llegar al frente de la ciudad central y encontrar el pasaje final. Empieza a prepararte. De pie frente a este pasaje, Son Li respiró hondo varias veces. Esta era la situación más incierta a la que se había enfrentado jamás. Al oír esto, todos comenzaron a prepararse, y Luian se puso toda la armadura y los escudos que le habían asignado. Jian Daochen se puso a regañadientes el vestido de novia fantasma. Se trataba de un equipo defensivo muy especial que podía convertir el cuerpo del portador en fantasma, aumentando su velocidad de movimiento y otorgándole cierta inmunidad al daño físico. Combinado con la magia del sistema de sombras de Jian Daochen, alcanzaba su máximo efecto. Además, su tarea principal consistía en encontrar rápidamente los otros pasajes espaciales, mientras los demás contenían al dragón inundador demoníaco, colaborando con técnicas espaciales.
Sin embargo, se mostró algo reacio al vestido de novia de esta dama, especialmente después de que Luyan le sugiriera que lo usara para atraer a la bestia Yao durante su primera prueba de vestuario. Pero él, obedientemente, se lo echó encima. Lo que sigue será una batalla sangrienta. ¿Estás lista? Son Li le habló a Xumi Aoyan a solas. Xumi Aoyan suspiró suavemente, sacó un látigo largo con la mano derecha y empuñó una daga al revés con la izquierda. Abre el pasaje. Es el último día. Mañana es el día acordado para la apertura de las ruinas, pero sus pantallas siguen apagadas. Fuera de las ruinas antiguas, los ancianos guardianes de varias sectas conversaban en voz baja. Quedarse atrapado hasta la muerte en estas ruinas es una verdadera lástima. Esos niños lograron llegar al centro de las ruinas antiguas. Su nivel general ya supera con creces al de los cultivadores de generaciones anteriores. Aunque entráramos, no necesariamente encontraríamos el centro de las ruinas. Ay, si no hubieran entrado en estas ruinas, tal vez todos se habrían convertido en figuras influyentes en el mundo del cultivo al crecer. Quienes aún tenían tiempo para conversar pertenecían a varias sectas cuyos discípulos no habían llegado al centro de las ruinas. El ambiente alrededor del templo Kongmin, la secta Changmin y la alianza dispersa estaba impregnado de una energía de muerte, e incluso la tía Liu apenas había hablado, limitándose a mirar fijamente las pantallas de luz oscurecidas. El general Lilian había estado vigilando en secreto a Kumuyou. Por suerte, no había hecho ningún movimiento últimamente, así que Lilian encontró tiempo para consolar a la tía Liu con unas palabras. Tras caminar solo unos pasos, se detuvo, con una expresión que cambió drásticamente. Los 4 símbolos del sello dorado colocados dentro de su mar de la conciencia comenzaron repentinamente a brillar. Esta era la reacción que se sentía cuando otros sellos dorados estaban cerca. Pero, por lo que él sabía, solo este sello dorado de 4 símbolos había sido entregado a un súbdito. Era imposible que hubiera otro sello dorado cerca, lo que significaba que, el emperador Qian había llegado. El emperador Qian se había acercado, pero no se había dejado ver. Sin saber por qué, Lilian solo pudo reprimir la emoción en su corazón y fingir que no sabía nada, continuando con su laboriosa vigilancia a Kumuyou. El centro de la ciudad principal era una depresión hundida llena de un charco de sangre. Varias gruesas columnas circulares de piedra emergían del fondo del estanque. Quizás alguna vez sostuvieron un palacio, pero ahora estaban rotas y variaban en altura. Algunas columnas gigantes yacían sobre el estanque de sangre, mientras que otras flotaban lentamente sobre él. Alrededor del estanque de sangre había vastas áreas de ruinas, mezcladas con huesos blanqueados, algunos humanos, otros de bestias Yao. Lentamente, burbujas emergieron a la superficie del charco de sangre. En aquel espacio completamente silencioso, este era quizás el único movimiento. Alguna criatura dormía en las profundidades. A medida que el grupo abría el pasaje y entraba en este espacio, la velocidad a la que las burbujas ascendían desde el estanque de sangre aumentaba gradualmente. Al entrar en estas ruinas, el aire estaba impregnado del hedor nauseabundo de la sangre en descomposición. Una fluctuación cada vez mayor apareció en el estanque de sangre. De donde se generaban las burbujas, emergió lentamente la cabeza de un dragón de inundación cubierto de escamas color jade. Sus ojos amarillo dorado estaban cubiertos de ki de sangre carmesí, y sus pupilas negras se estrecharon hasta convertirse en rendijas. En el instante en que fijó su mirada en todos, la presión de sus cuerpos los inmovilizó por completo. Son Li intentó levantar el pie, pero lo sentía tan pesado como si estuviera lleno de plomo. Hijo de Buda, te lo dejo a ti, envió Son Li mediante una transmisión de voz. Al instante siguiente, la mujer del vestido verde oscuro dio un paso al frente. Al compás de sus movimientos, las piedras de jade de sus tobilleras chocaron, produciendo un tintineo nítido. Al ver a esta mujer, el ki de sangre en los ojos del dragón de inundación de jade se desvaneció ligeramente, y todos sintieron de inmediato que la presión en sus cuerpos disminuía significativamente. Podían moverse libremente. Al mismo tiempo, Jian Daochen, vestida con el vestido de novia rojo, salió disparada al instante, convirtiéndose en una sombra negra y desapareciendo en un abrir y cerrar de ojos. Rugido. El dragón infernal de la inundación lanzó un rugido furioso.
Su cuerpo serpentino superior emergió por completo del estanque de sangre, rodeado de una densa y fétida energía vital. Abrió su enorme fauce, que tenía 2 afilados colmillos de serpiente, y cargó hacia adelante. Dispersión. Cuando Zhongli terminó de hablar, todos se dispersaron inmediatamente en todas direcciones. Solo quedaron el niño Buda Unian y los otros 4 cultivadores budistas que ya se habían transformado en las formas del templo Kongjin. Los ancianos permanecieron en sus puestos. Estaban dispuestos a recibir el primer golpe. El nivel de cultivo de la bestia Yao que tenían delante estaba, en efecto, por encima del reino del refinamiento del vacío, y además se encontraba en un estado de grave herida. Se podía apreciar que las escamas de este dragón infernal de las inundaciones no estaban intactas. En muchos lugares presentaban escamas rotas, dejando al descubierto heridas de un rojo intenso. Sobre estas heridas flotaba una densa niebla gris. Precisamente a causa de esta niebla gris, sus heridas no habían podido cicatrizar durante 60.000 años. El agua de sangre y el resentimiento que contenía también podían entrar en su cuerpo a través de las heridas, provocando que perdiera el control y se convirtiera por completo en un demonio malévolo. Tras convertirse en un demonio, su fuerza aumentaría inevitablemente en comparación con antes, por lo que no podría ser juzgado según los estándares de un reino de refinamiento del vacío ordinario. Por lo tanto, Zhongli eligió un estilo de lucha que se centraba en controlar su racionalidad. Al utilizar a su antiguo maestro para estimular su razón, podía debilitar adecuadamente sus ataques. Después de todo, se trataba de una bestia Yao tan gravemente herida que solo le quedaba un aliento. Zhongli dividió sus letales ataques en 10 rondas. Mientras pudieran resistir esas 10 rondas, todos estarían a salvo. Capítulo 218. Linajes. Este primer ataque estaba destinado a ser el más peligroso y el más difícil de resistir. Aunque Unian, el niño Buda, llevaba tobilleras que podían resistir los ataques de la etapa de transformación del alma, y los demás también tenían muchos artefactos defensivos capaces de soportar los ataques de la etapa del alma naciente, si esta oleada de poder demoníaco del reino del refinamiento del vacío los alcanzaba, aún así morirían. Por lo tanto, el factor restante que podía mantenerlos con vida debía confiarse a Zhongli y Xumi Aoyan. Mientras el dragón inundador demoníaco cargaba energía, Xumi Aoyan blandió su daga directamente hacia su muñeca, cortando la arteria principal, y la sangre brotó instantáneamente. Al mismo tiempo, la palma derecha de Zhongli quedó cubierta por un guante negro. Se invocaron 9 usos de tejido espiritual y, bajo el control de Zhongli, e inmediatamente tejieron la sangre de Xumi Aoyan en hilos. Zhongli se lanzó hacia adelante como un rayo, como una flecha disparada por un arco. Las 9 líneas de sangre carmesí, impulsadas por los usos tejedores de espíritus, se extendieron al compás de sus movimientos. Tras su entrenamiento previo, Xumi Aoyan esquivó inmediatamente hacia el otro lado. Carecía de la velocidad de movimiento de Zhongli y sangraba profusamente, lo que la debilitaba al instante. Por lo tanto, la esperanza de supervivencia de los discípulos del templo Kongjin recaía ahora exclusivamente en Zhongli. El dragón infernal de la inundación surgió por completo del estanque de sangre. Su enorme cabeza de dragón cayó desde arriba, cubriendo instantáneamente a todos los habitantes del templo Kongjin con sombras. Simultáneamente, un formidable poder demoníaco los invadió. Ante este impacto, que les impedía defenderse, solo les quedaba confiar en el poder de su equipo. El terror innato ante semejante poder hizo que los ojos de los 5 hombres perdieran el enfoque, y sus pies se hundieron instantáneamente en el suelo, arrastrando 10 largas cuerdas a través de las ruinas mientras eran sometidos y obligados a retroceder. El niño Buda Unian se encontraba al frente, con el cuerpo rígido por el impacto del poder demoníaco y la sangre brotando de sus labios. Aún así, se aferraba obstinadamente, difuminando la línea entre su propia voluntad y la del clan Lanie. Princesa que lo sostuvo. Al instante siguiente, el crujido de algo que se rompía a sus pies lo devolvió bruscamente a la realidad. Las cadenas de los tobillos se habían roto. El único artefacto defensivo capaz de resistir un ataque de la etapa de transformación del alma. Incluso el artefacto de transformación del alma había sido destruido, así que ¿qué hay de su hermano menor?
El niño Buda Unian miró bruscamente hacia atrás, solo para ver a los otros 4 tendidos en el suelo, cubiertos de heridas. Se aferraban desesperadamente a la tierra con sus manos. La forma de una persona comenzó a desestabilizarse. La sin forma y el sin ser, la técnica de cultivo estaba a punto de romperse. Si la técnica de cultivo se rompía, no podrían usar sus artefactos defensivos de la etapa del alma naciente, y volver a sus cuerpos de la etapa de establecimiento de la fundación sin duda les causaría la muerte instantánea. Al darse cuenta de esto, el corazón de Wonian, el niño Buda, entró en pánico. Su propia técnica de cultivo también estaba a punto de colapsar. En ese preciso instante, el poder demoníaco del dragón inundador que tenían delante se debilitó. El niño Buda Unian se giró inmediatamente, solo para ver 9 hilos rojos envueltos alrededor de varias partes del cuerpo del dragón inundador demoníaco. Eran estos hilos rojos los que habían mantenido al dragón inundador demoníaco tenso en el aire, impidiendo que avanzara más hacia el templo Kongjin. Cultivadores budistas. Las líneas de sangre carmesí entraron en contacto con el cuerpo del dragón inundador demoníaco, corroyéndolo al instante y provocando que columnas de humo blanco se elevaran hacia afuera. Los otros extremos de las líneas de sangre estaban apretados en las manos de Song Li, quien se aferraba con fuerza, apretando los dientes. Al otro lado, Xumi Aoyam yacía en el suelo, con el rostro pálido. Aturdida, sacó de su anillo de almacenamiento la píldora regeneradora de sangre que Song Li había refinado previamente y se la tragó. Pronto, recuperó algo de color en el rostro. Las lágrimas brotaron inconscientemente de sus ojos. Giró la cabeza y miró al dragón inundador demoníaco, que quedó suspendido en el aire por sus linajes. Recordó el contenido de su conversación anterior con Song Li. Ella había dicho que el clan Lan y su linaje era demasiado débil para ser significativo, y el método de Song Li de tejer linajes utilizando los usos de tejido espiritual podría no funcionar. Pero Song Li replicó que no se debía al clan Lan y linaje, pero debido al contrato de amo sirviente que había firmado con el dragón de la inundación de Jade hace 60.000 años. También argumentó que se trataba simplemente de especulaciones de Song Li, y que estaban jugando con la vida del templo Kongjin. Cultivadores budistas. Pero en realidad, simplemente era que ella misma no se atrevía a creerlo. Ahora el plan de Song Li había tenido éxito, lo que también demostraba que no era solo una descendiente del clan Lanie. Realmente era la reencarnación de aquella princesa de hace 60.000 años, porque su linaje aún conservaba el contrato de amo sirviente capaz de contener a este dragón inundador demoníaco. Por un instante, Xumi Aoyam permaneció tendida en el suelo, sollozando desconsoladamente, aunque la mayor parte del tiempo no sabía por qué lloraba. Song Li, de verdad tenías que hacer que se cortara la arteria principal. La voz furiosa de Qiulin llegó desde la distancia. Pensó que Xumi Aoyam lloraba porque se había cortado la arteria principal. Una gota de sudor resbaló por la sien de Song Li mientras sostenía desesperadamente las líneas de sangre en el aire. No tenía tiempo para procesar otra información, ya que acababa de presenciar 2 eventos en el templo Kongjin. Los practicantes budistas casi pierden su falta de forma y su ausencia de ego. Se vio obligada a acelerar, de lo contrario esos 2 sin duda habrían muerto. Afortunadamente, logró mantener la posición hasta el final. Resistió el primer ataque. Ahora, podían empezar a contraatacar. Después de que el niño Buda Unian estabilizara su mentalidad, también estabilizó la apariencia de la princesa que había manifestado utilizando la ausencia de forma y el desapego. Un destello de determinación apareció en sus pupilas de color verde oscuro. Escucha con atención, no hagas daño a nadie. Al pronunciarse la orden, el cuerpo del dragón de la inundación demoníaca se puso rígido por un instante en el aire. Saun Listener, un nombre tan familiar. Parecía ser su nombre. En un instante, el estanque de sangre pareció hervir. El ki sangriento humeante envolvió al dragón inundador demoníaco. Sus pupilas de serpiente se tornaron carmesí al instante, y comenzó a luchar frenéticamente contra las líneas de sangre que envolvían su cuerpo. Toda su forma quedó oculta por el ki sangriento y el humo blanco. Si bien el dragón inundador demoníaco no pudo lanzar un segundo ataque, todos cargaron hacia adelante simultáneamente según el plan original.
Espadas y cuchillas golpeaban las heridas existentes del dragón inundador demoníaco, debilitando aún más a la ya frágil criatura. Sin embargo, al mismo tiempo, el ki del resentimiento en el estanque de sangre lo provocaba continuamente. Pronto, el segundo ataque estaba a punto de llegar. La estrategia de Song Li para este segundo ataque consistía en utilizar la ofensiva como defensa. En el instante en que el dragón inundador demoníaco se liberó de las líneas de sangre carmesí y se elevó hacia el cielo, un esqueleto gigante de dragón inundador también se alzó. Se parecía al dragón inundador demoníaco, pero era el doble de grande. Este era el esqueleto de la bestia sagrada guardiana, el dragón de inundación de Jade, del estanque espiritual, que Luyan había manifestado usando la ausencia de forma y el desapego. La serpiente gigante de hueso blanco ignoró por completo su propia debilidad y cargó frenéticamente contra el dragón inundador demoníaco. Justo cuando ambos estaban a punto de chocar, Song Li tragó una píldora para recuperar energías, ajustó rápidamente su posición y usó las líneas de sangre para bloquear directamente frente al dragón inundador demoníaco. Los discípulos del templo Kongmin que venían detrás también los persiguieron, lanzando continuamente hechizos para debilitar el poder del dragón de la inundación demoníaca. Al mismo tiempo, el escudo de luz azul condensado por la túnica inmortal de escamas de dragón y docenas de artefactos defensivos capaces de bloquear ataques de la etapa alma naciente envolvieron a la serpiente gigante de hueso blanco. Justo cuando ambos bandos estaban a punto de colisionar, la serpiente gigante de hueso blanco cambió repentinamente de dirección, desviándose unos metros a la derecha, y simultáneamente abrió su boca, que estaba cerrada herméticamente, liberando a Xiao Yunan de su interior. Xiao Yunan salió volando velozmente, empuñando la espada destrozada que rompía ejércitos de sombras. Un destello de luz azul púrpura de la espada atravesó con precisión el ojo izquierdo del dragón inundador demoníaco. El intenso dolor hizo que el dragón inundador demoníaco rugiera de nuevo. El aura que rodeaba su cuerpo se elevó violentamente al instante, y tras localizar a Xiao Yunan, abrió la boca de par en par para morderlo. La espada destrozada y manchada de sangre, capaz de romper ejércitos de sombras, volvió a la mano de Xiao Yunan. Justo cuando estaba a punto de ser atravesado por los colmillos de serpiente que ondeaban sobre su cabeza, extendió la mano y agarró la cola de serpiente de hueso blanco que pasó velozmente a su lado, escapando así. Capítulo 219. Todos sobreviven. La velocidad ha disminuido. El dragón inundador demoníaco, tras haber perdido un ojo, disminuyó su velocidad y su ataque falló. Al mismo tiempo, cuando el gigantesco dragón de hueso se estrelló contra el suelo, se transformó instantáneamente de nuevo en Luyan. Incluso con tanta protección, tras haber estado tan cerca del dragón inundador demoníaco, aún presentaba numerosas heridas provocadas por el poder demoníaco y el ki maligno, la más profunda de las cuales incluso dejaba al descubierto el hueso donde la carne había sido arrancada. Bajo su protección, Xiao Yunan tenía menos heridas, pero el golpe de espada que atravesó el ojo izquierdo del dragón inundador demoníaco había agotado su resistencia. Tras dar 2 pasos hacia adelante, cayó de rodillas con un golpe seco, introduciendo obstinadamente una píldora medicinal en la boca del inconsciente Luyan. En ese instante, incluso el lento dragón inundador demoníaco que se encontraba sobre el charco de sangre comprendió que los 9 hilos de sangre eran su mayor limitación. Su odio se dirigió instantáneamente hacia Song Li, quien controlaba los hilos de sangre, y gimió mientras atacaba a Song Li. Song Li se movió y esquivó con rapidez, mientras su poder espiritual disminuía vertiginosamente. Tras contener al dragón inundador demoníaco durante un rato, su velocidad también se redujo. Justo cuando el dragón inundador demoníaco se recuperaba y estaba a punto de lanzar su tercer ataque contra Song Li, los hilos de sangre lo envolvieron de repente de nuevo, bloqueando su camino. Pero Song Li, que controlaba los hilos de sangre, había estado bajo su vigilancia todo el tiempo. Era imposible que hubiera usado los hilos de sangre para controlarlos de nuevo. El dragón infernal de la inundación giró la cabeza y miró a lo largo del otro extremo de los hilos de sangre, viendo a Xumi Aoyan corriendo rápidamente por el suelo. Era ella quien controlaba los hilos de sangre, atándolos una vez más.
Al ver ese rostro, un sentimiento inexplicable volvió a surgir en su corazón, por lo que el dragón inundador demoníaco ignoró por completo a Xumi Aoyan, quien controlaba los hilos de sangre, y continuó abalanzándose y mordiendo furiosamente a Song Li. El tercer ataque. Al mismo tiempo, Song Li también se había movido no muy lejos de Qi Xuangwu y Qiu Lin. Los dos recibieron el mensaje e inmediatamente establecieron una formación. Utilizando objetos de calidad naciente alma etapa y núcleo dorado etapa como catalizadores, esta era la primera vez que Qi Xuangwu creaba una formación tan importante y poderosa. Su corazón estaba increíblemente nervioso, pero también más concentrado. Al mismo tiempo, docenas de hierbas venenosas flotaban junto a Qiu Lin. Ella extrajo rápidamente su toxicidad y la inyectó en la formación. Qi Xuangwu ya había creado alrededor de Song Li. Pronto, la formación el plan que Qi Xuangwu ya había dispuesto tomó forma, y los rostros de todos palidecieron al instante. La formación que se formó bajo los pies de Song Li no era una formación defensiva capaz de resistir el tercer ataque del dragón inundador demoníaco. Era una formación de muerte total, y además una formación de muerte envenenada. Estaban intentando matar a Song Li. Si Song Li moría, sin un comandante, ellos también morirían. Antes de que nadie pudiera gritar sus advertencias, el dragón inundador demoníaco ya se había abalanzado sobre Song Li. Song Li extendió la mano, protegiéndose con los hilos de sangre. Al mismo tiempo, algo falló en la formación bajo sus pies. En el instante en que se activó, la esquivó y se dirigió hacia el dragón inundador demoníaco. La formación asesina envenenada bloqueó la embestida del dragón inundador demoníaco, y Song Li repelió el poder demoníaco restante con sus hilos de sangre. Al mismo tiempo, Qiu Lin guardó sus sustancias venenosas y abrió un límite que podía amplificar los ataques de los cultivadores. Qi Xuangwu descartó el pergamino de la desgracia que llevaba consigo e inmediatamente formó sellos con las manos, condensando poder espiritual en el aire en un par de grandes manos, empuñando una espada de hueso y una serie de otras herramientas ofensivas para atacar al dragón inundador demoníaco, que estaba contenido por la formación. El tercer ataque también fue resistido. Song Li podía sentir que la fuerza vital del dragón inundador demoníaco ya se había reducido a la mitad. Justo en ese momento, Jiang Daochen, vestida con un traje de novia, apareció ante sus ojos. Jiang Daochen encontró y abrió directamente un pasaje que conectaba con otros espacios. Simultáneamente, lanzó un hechizo de magia espacial, y el charco de sangre se agitó al instante. Una poderosa fuerza de succión emanó del otro espacio, haciendo que la sangre del charco se elevara, condensándose en columnas de agua en el aire y vertiéndose en otro espacio. La figura de Jiang Daochen volvió a parpadear, abriendo otro pasaje y transfiriendo de manera similar la sangre del charco a otros espacios. El agua estancada engendra ki maligno. Este dragón de inundación de Jade eventualmente se convertiría en un demonio malévolo, siendo el charco de sangre la razón principal. ¿Quién sabe cuánta sangre del clan Lanille se usó para llenar este charco? Todas estas personas murieron llenas de resentimiento, y sus agravios, junto con su sangre, se acumularon en este charco, alimentando inevitablemente a un demonio malévolo. Y transferir esta sangre, saturada de resentimiento, a otros espacios, impidiendo que afectara al dragón inundador demoníaco, era el factor más crucial para determinar si podrían sobrevivir. Afortunadamente, Jiang Daochen completó esta tarea, y lo hizo rápidamente. El nivel del agua del estanque de sangre descendió rápidamente. Jiang Daochen ya había abierto 5 pasajes consecutivos, y ahora fue descubierto por el dragón inundador demoníaco, que inmediatamente se giró y se abalanzó sobre él. La gente del templo Kongmin acudió rápidamente en ayuda de Jiang Daochen. Song Li controlaba los hilos rojos de sangre con el uso psíquico, Xumi Aoyan se movía mientras ingería píldoras generadoras de sangre, y los demás se preparaban para defenderse del cuarto ataque. Sin embargo, los 3 ataques más poderosos del dragón inundador demoníaco ya habían pasado, y a medida que el nivel del agua del charco de sangre disminuía, su ofensiva se debilitaba cada vez más. Finalmente, poco después de que el charco de sangre se vaciara por completo, el cuerpo ensangrentado del dragón inundador demoníaco se estrelló contra el suelo. Yacía en el fondo de la piscina, jadeando con dificultad, sin fuerzas para lanzar un ataque.
En su único ojo derecho restante, la energía maligna que lo cubría se fue desvaneciendo gradualmente, revelando su color amarillo claro original. Tras la caída del dragón inundador demoníaco, todos los cultivadores también exhalaron un enorme suspiro de alivio. Sus corazones, tensos y a punto de estallar, se relajaron, sus cuerpos se balancearon y finalmente se desplomaron al suelo. Algunos curaron sus heridas, otros ayudaron a sus compañeros de equipo. Al mismo tiempo, todos luchaban por asimilar este increíble resultado. Todos sobrevivieron. Y la persona que los guió a todos para sobrevivir, Song Li, estaba sentada en el suelo, canalizando el poder espiritual de la madera para curar a Luyan, que estaba gravemente herido. ¿Ganamos? Luyan estaba aturdido, su voz era muy suave, pero reconoció el poder espiritual de madera de Song Li, por lo que no necesitó obligarse a mantenerse alerta en ese momento. «Ganamos», dijo Song Li lentamente, «lo hiciste muy bien». Jeje, Luyan cerró los ojos y rió entre dientes. «Entonces, cuando regresemos, no podremos comer banquete de escorpión, pasteles de mosquito, gachas de cucaracha o fideos fritos de 100 pies. Sopa de hongos. Eso está bien, eso es todo». Por otro lado, Qiulin estaba vendando la mano de Xumi Aoyan. «Tus vasos sanguíneos acaban de reconectarse, así que debes tener cuidado estos 2 días, no dejes que se rompan de nuevo». Ella lo reprendió entre murmullos. «No sé si habrá alguna secuela. Has perdido tanta sangre, el equivalente a la de 10 personas. Esto es simplemente aterrador, y Song Li, quien ideó este método, es aún más aterrador. Después, dame la pastilla para regenerar la sangre». Song Li te lo dio. «Necesito estudiarlo para ver si añadió algo malo». Pero en ese momento, Xumi Aoyan no podía oír a nadie. Miraba fijamente al frente, hipnotizada por el moribundo dragón de jade de la inundación que se acurrucaba en el fondo del estanque. El dragón de jade de la inundación, en el fondo del estanque, miraba fijamente a los cultivadores con su único ojo restante, pero en sus ojos parecía ver solo a 2 personas. Una de ellas vestía ropa de color verde oscuro, y su atuendo y temperamento eran idénticos a los del amo que la crió en su memoria. La otra estaba cubierta de sangre, arrodillada en el suelo con el rostro pálido, derramando lágrimas inconscientemente. Todo en ella, excepto su rostro, era diferente al de su amo. El dragón de jade usó sus últimas fuerzas para mover lentamente su cuerpo, arrastrándose hacia una de las personas. Capítulo 220. Pantalla negra. La mente de Xumi Aoyan se quedó en blanco, su rostro cubierto de lágrimas, pero de repente, sintió que algo las lamía suavemente. Entonces se dio cuenta de que el dragón de inundación de jade había aparecido de alguna manera ante ella, arrastrando su cuerpo físico roto. Su lengua de serpiente, ágil y veloz, lamió cuidadosamente su rostro, como una libélula que roza la superficie del agua, controlando su fuerza para no dañar a la persona que tenía delante. Xumi Aoyan recobró la conciencia y miró al dragón de jade de la inundación que se había detenido frente a ella. ¿Por qué? Mientras hablaba, las lágrimas brotaron de sus ojos con más fuerza. Fui yo quien lo olvidó primero, y fui yo quien no pudo sentir nada. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué seguir esperando? Solo para alguien como ella, que no sabía cuándo volvería, o que tal vez ni siquiera volvería jamás. Después de todo, era el dragón de la inundación de jade. Era diferente de esas bestias yao comunes. Su padre era la bestia sagrada guardiana del clan Lanide, que recibía ofrendas del pueblo. Había nacido bajo la mirada de miles de personas, amado y respetado por todos los miembros del clan Lanide. Sin embargo, al final, se dejó envolver en semejante charco de sangre lleno de resentimiento, aferrándose apenas a la vida, soportando el resentimiento mientras era asimilado por el más repugnante demonio malévolo. Hubiera sido mejor si no hubiera sido tan persistente. Hubiera sido mejor simplemente dejar ir ese último aliento y aceptar con calma su destino de muerte. Xumi Aoyan jamás había sentido tal desesperación. Cuando alzó la mano para tocar las frías escamas del dragón de jade, nunca se había odiado tanto a sí misma. Odiaba poder sentir las emociones del dragón de la inundación de jade hacia ella, pero ser como una extraña, incapaz de dar ninguna respuesta. Incluso ahora, persistía una sensación irreal. Era el dragón de la inundación de jade, pero ella era la de sangre fría. Pero al dragón de jade de la inundación no le importaba nada de esto.
La persona que estaba antes que él era quien lo había criado. ¿Cómo no iba a reconocerla? Sin importar en qué se hubiera convertido. Ella fue la maestra que lo acompañó en su crecimiento, le dio su nombre, lo llevó de viaje a través de los 4 mares y le dio todo lo que amaba. Ella también fue la creencia que lo sostuvo mientras esperaba en el charco de sangre. Afortunadamente, finalmente lo había logrado. Su cuerpo manchado de sangre seguía moviéndose, enroscándose alrededor de Ksumi Aoyan en círculos, igual que hace 60.000 años, cuando a ella le encantaba tumbarse sobre sus escamas para disfrutar del aire fresco cada verano. El dragón de jade de la inundación no necesitaba su respuesta. El hecho de que viniera y le permitiera verla una última vez ya era la mejor respuesta que el cielo podía conceder. Ksumi Aoyan estaba sentada en el suelo, impotente, llorando desconsoladamente. Ante ella yacían los fragmentos de la tobillera rota, y extendió una mano temblorosa para recogerlos. Tal vez debería disfrazarse como aquella persona de hace 60.000 años. Lo único que podía pagar por los 60.000 años de espera del dragón de la inundación de jade era esto. Pero los fragmentos de la tobillera quedaron cubiertos por el cuerpo en movimiento del dragón de jade de la inundación y se convirtieron en polvo. La lengua de serpiente, que se movía con rapidez, secó suavemente las lágrimas del rostro de Ksumi Aoyan. La princesa del clan Lanie no necesitaba disfrazarse para demostrar su identidad a los demás. Son Li vio la situación allí, llamó a Hyang-Daochen y lo condujo hacia el dragón de la inundación de jade. Señor dragón de jade de la inundación, tenía un acuerdo con tu ama. La ayudé a sobrevivir y te pidió que borrarás la marca de esclavitud de esta persona que está detrás de mí, dijo Song Li. Creo que ahora mismo no está de humor para pensar mucho, así que te pido directamente que me hagas este favor. El dragón de jade de la inundación no opuso resistencia. Ya estaba muy satisfecho, así que movilizó la última pizca de fuerza que le quedaba en el cuerpo para borrar la marca del rostro de Hyang-Daochen. A medida que el carácter negro que significaba esclavo en su rostro desaparecía, también se desvaneció la sensación de estar constantemente controlado. Hyang-Daochen tocó aturdido la zona aún ardiente de su mejilla. Tras haber perdido toda su fuerza, el cuerpo del dragón de jade de la inundación comenzó a desaparecer poco a poco. Los 60.000 años de espera por el regreso de Ksumi Aoyan se pagaron sobreutilizando su cuerpo físico y su alma. De lo contrario, habría muerto hace 60.000 años. Quizás habría sido como su padre. Tras la desaparición de su carne, un esqueleto habría permanecido aquí para custodiar las ruinas de la niebla nocturna. Pero no era para tanto. No era la bestia sagrada que custodiaba a todo el clan Lanie. Solo protegía a una persona. Con la desaparición del dragón de inundación de jade, el espacio en el centro de la ciudad principal comenzó a temblar, y la salida que conducía al segundo espacio también emergió lentamente, el cielo se iluminó por completo. Esta noche era la hora acordada para la reapertura de las ruinas antiguas. La fundación Los discípulos que exploraban las ruinas también comenzaron su regreso temprano, esperando ante la puerta que había sido abierta. Las pantallas luminosas del exterior estaban llenas de escenas de estos discípulos esperando ante el límite, mientras que las pantallas luminosas de Song Li y los demás permanecían completamente negras, sin un atisbo de luz, al igual que las de todos los demás que habían muerto en las ruinas. No quedaba nadie frente a la pantalla de luz de Song Li. De vez en cuando, alguien que había visto su actuación pasaba y suspiraba. Ay, hacía mucho que no veía una alianza dispersa tan excelente. Discípulo. Es una verdadera lástima. En el pasado, las 5 grandes sectas inmortales alquilaban las instalaciones del gremio mercantil Yuanbao para retransmitir competiciones como la Conferencia de Sectas Inmortales. Tras observarlas tanto, me di cuenta de que sus estilos de lucha y tácticas siguen prácticamente el mismo patrón. Es la primera vez que veo una facción con un crecimiento tan descontrolado como la Alianza Dispersa. Sin darse cuenta, se han vuelto así de poderosas. Antes oía gente de la secta Changmin decir que la Alianza Dispersa era simplemente una organización traidora. Con el tiempo, llegué a creerlo, pero ahora parece que no es así. Es una verdadera lástima. Ojalá no hubiera estado en la etapa de fundación cuando entró en estas ruinas.
En un lado de la pantalla luminosa colgaban varias clasificaciones de estrellas emergentes bellamente decoradas, pero en estas listas, los nombres de Zhongli, Luoyang, Xiaoyunan, Xumiaoyan, Qiulin y otros habían sido relegados hacía tiempo. Mientras la gente vitoreaba los logros de los demás discípulos y lamentaba la pérdida de aquellos cuyas pantallas se habían apagado y nunca volverían, la luz del salón parpadeó repentinamente. E inmediatamente después, decenas de pantallas negras se encendieron una tras otra. Esta escena repentina causó una gran conmoción en la sala. ¿Qué está sucediendo? Las pantallas que estuvieron apagadas durante más de medio mes se encendieron de repente. No están muertos. En un instante, todos los presentes en la sala se abalanzaron hacia las pantallas luminosas que acababan de encenderse. La misma escena se reproducía en todas esas pantallas luminosas. Entre la espesa niebla gris, jóvenes, hombres y mujeres cubiertos de heridas, salían dándose apoyo mutuo. Aún conservaban un aura sanguinaria, y su aspecto era algo desaliñado, pero la determinación en sus ojos y las manchas de sangre en sus rostros se convertían en sus rasgos más llamativos. Realmente son ellos, sobrevivieron. ¿Cómo sobrevivieron? ¿Acaso la gente de la secta de la observación de las estrellas no había calculado ya que ese lugar era un callejón sin salida? El salón del gremio de comerciantes Yuanbao estalló en un revuelo. La gente hablaba a gritos de estos jóvenes resucitados. Los nombres en las distintas clasificaciones de estrellas emergentes cambiaban frenéticamente. Estas pantallas negras que se habían iluminado de repente arrasaron todo el continente central como un huracán. Gracias por ver. Si aún quieres ver más novelas de este estilo, suscríbete, comenta y dialoga en los comentarios. Para apoyarme, eso me apoya mucho y te lo agradecería.